¿Cómo están todos? ¿Bien o no? Espero que todo en orden. Bueno, como muchos de ustedes saben, estuve muy enredado por mucho tiempo eh, intentando ver cómo bautizar estos capítulos de mi programa, pero pude finalmente medio bautizar cada uno de los segmentos. Y recuerden pues que juntos incluso definimos que cuando se tratara de un invitado que hubiese sido campeón de la Copa Libertadores, como lo es en este caso quien me acompaña, entonces esto se llama Recordando la Gloria. Entonces hoy estamos en un capítulo más de Recordando la Gloria, en esta ocasión con Elkin Blanco, un jugador que fue muy importante para Nacional en ese 2016-2017 y que me acompaña hoy acá en mi museo, en mi casa. Elkin, ¿cómo estás, hermano? Bien, hombre, Pipe. ¿Todo bien o no? Melo, melo. Me alegra, hermano. Bueno, fue una odisea aquí traer al empresario Elkin Blanco porque estaba muy ocupado con muchos asuntos. También sabemos todos pues que Elkin no es muy de los medios de comunicación, pero le agradezco pues que haya aceptado finalmente. Fresco, hermano, que aquí vamos a hablar de Nacional, pues ya a intentar reírnos. Entonces, Elkin, ¿cómo va todo, hermano? ¿Qué has hecho? Bien, 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 Pipe. Hasta que ¿Cómo? por fin te salió, Hasta que hombre. por fin me saliste, hombre. Hoy en día, ¿qué está haciendo Elkin? No, Pipe, por ahí dedicado pues como al comercio y tranquilo, relajado. Tranquilo, relajado, bien, bacano, me alegra. Elkin, bueno, vos sos chocuano, ¿cierto? De Acandí Chocó. A Candí, Chocó. ¿Dónde queda Candí? ¿Más hacia el lado cercano a Antioquia o para el otro lado? Cercano a Urabá. O sea, pegadito pues al sí, Urabá antioqueño. antioqueño. Y un pueblo, me imagino que como todo el Chocó, olvidado por el Estado. Sí, es un poco complejo, pero bueno, el pueblito es muy rico, la gente muy agradable, incluso invitados por allá, he Uy. invitado a varios y bueno, ojalá puedan conocer el pueblito, que es Qué muy bueno. belleza, hombre, el Chocó. No sé si te ha tocado, Elkin, que predominantemente todo el mundo quiere al Chocó. Sí, bueno, es un pueblo muy... Espérate, menos los políticos colombianos. No me gusta hablar mucho de temas de política, No hablemos de eso, sí. pero sí, creo que es un poco olvidado, pero a la vez la gente es muy amable, muy acogedora y Acandí es un pueblo muy agradable. No, y te lo digo pues porque normalmente hay broncas con el paisa, con el costeño, con el rolo, con el bayuno, pero todo el mundo le lleva la buena al chocuano. Pues es como la gente que todos queremos, apreciamos, como que nos hemos dado cuenta del olvido y las dificultades y entonces, bueno, si no lo sabías, te lo digo, pues hay como un aprecio por el chocuano. Imagínate, Elkin, que en la historia nacional, no sé si me equivoco, con Alexis García, que es chocuano, capitán de Nacional del 89 y algunos otros jugadores, mucho aprecio y mucha simpatía con el Chocó y bueno, en el caso tuyo pues también. Sí, sí, creo que la gente también es muy amable, acogedora, como te digo, y es muy futbolera. Creo que hay mucho hincha de Nacional y de Bien, otro bien. equipo. Vos ahí naciste y creciste ahí. Yo nací en Acandí y salí a los 14 años, salí a estudiar a Quibdó, donde terminé pues como mi bachillerato y ya después ya inició pues como toda la aventura del fútbol. Elkin, ¿cómo fue tu carrera futbolera? Yo, hermano, pocas veces pues con mi invitado me pongo como a recordar o a investigar, no, sinceramente lo que va saliendo, pero yo no tengo un recuerdo de cómo llegaste al fútbol y cómo naciste, recordame. Mira, yo cuando terminé el colegio tenía a mi cuñado Christopher Moreno que jugó en el Once Caldas, Santa Fe. Él impulsó mucho, también estaban gente de ahí del pueblo, profesor Inocencio Palacio, que fue la persona que me sacó pues de pelado, me trajo a probar acá en Medellín, pero siempre los padres a uno le inculcan de que hay que terminar el colegio. Y bueno, cuando terminé el colegio, jugué un torneo en Pereira, la Copa Ciudad Pereira, y de ahí me llevaron a jugar a Brasil, a Gremio. Tuve en Gremio. Y bueno, ya cuando está el tema de la norma, regresé acá y jugué nuevamente ese torneo de la Copa Ciudad Pereira. Y de ahí me vio el profesor Lara y me convocó. Fui preseleccionado a la selección sub-20. Estuve con la selección sub-20 y bueno, después de ese torneo que jugué con la selección,
me llevaron al Once Caldas. Ahí yo debuté con el Once, donde me conocí con el gran personaje Alexis Enrique, donde inició una linda amistad, donde todavía tenemos una gran amistad y nos tratamos pues como hermanos. Y bueno, hay un gran respeto, un gran cariño por el gran Alexis Enrique. No, yo me río, es porque Alexis Enrique es una columna vertebral de todo lo que vamos a hablar. Entonces, y sé que lo aprecias mucho, yo también, gran amigo. Antes de seguir, Elkin, mencionaste al profesor Inocencio Palacios. Sí, sí. No, porque te iba a decir que Palacios tiene que ser uno de los 3 apellidos más predominantes del Chocó, junto a Mosquera y junto a ¿cuál otro? Los Palacios. Los Palacios, los Mosquera, ¿cuál otro? Pues normalmente en Acandí no que él es si no me equivoco, el profe es de los lados de Quibdó y Mina por allá, pero fue profesor en Acandí, ahora creo que es el rector del colegio en Acandí, y él era pues la persona que siempre estaba sacando pues como los muchachos a probar, Sí. llevaba a Cali, traía acá a Medellín, ya por todas partes. Entonces siempre tengo ese recuerdo de él porque fue la persona que me sacó a hacer pues como mis primeras pruebas, y ya pues como que después dio el impulso mi cuñado y Raúl Cardona, un señor de Pereira, que fue el quien me llevó a Brasil. Bueno, pero efectivamente, pues Palacio, uno de los apellidos Sí. más comunes del Chocó. Bueno, Elkin, eso, o sea, que jugaste en Gremio, no tenía ni idea, pero Sí, Gremio, sí. o sea, Gremio Primera División. No, en inferiores. Ah, en inferiores, Sí. porque realmente vos Sí, llegaste fue con Once Caldas. Sí. ¿Qué año fue ese? Eso fue en el 2000, como 2014 creo que fue, que estuve 2014. en 2014. O sea, porque es que no, porque No, sí, no. antes 2000, porque Alexis vino acá en el 2012. Sí, no. Eso fue como en el 2000, que soy malo para esa fecha. 10, 11 o qué? Sí, como en el 2011. 11. 2011. Ese fue el último año de Alexis en Once Caldas. Yo estuve en el 11. No, eso fue en el 2008 que estuve yo en el 11. Ah, entonces fue mucho más Sí, atrás. yo estuve en el 2008. Ya, Eso fue más o menos como el 2005, por allá. Bueno, Eso fue. listo. Y después de 11 entonces ahí debutaste. Sí, yo debuté en el 11 cuando, después del suramericano que jugamos en Venezuela con la selección, llego y voy a Millonario. Millonario, pues, duré 6 años y de ahí vengo a Nacional. Vos estuviste 6 años en Millonario. No, Sí, yo no me- yo no me acordaba. 5 años y medio. Tuve 5 años y medio de Millonario. Y entonces no recordás de qué años a qué año. Yo llegué en el 11, que al 11... eso fue- Mejor dicho, allá fuiste campeón. El Millonario fui campeón Entonces tuviste que haber sido campeón o en el 2012 o en el 2017. en el 2012. Contra Medellín a penales. Eso. Vos fuiste campeón de ese Sí. Millonario. Titular. La final no la jugué. No jugué las finales, pero estuviste en prácticamente sí. Estuve ahí en Millonario. ¿Cómo te Lindo. fue ahí, hombre? Bien. También, mira que en todos los equipos donde estuve, Millonario fue bueno. Tuve pues viví toda la etapa de Millonario, tanto buena como la regular, la muy mala. Y bueno, fue un lindo recuerdo pues como el Millonario. Fue mucho tiempo que duré ahí. Hice unas grandes amistades. Todavía tenemos pues como un grupo de amigos que todavía dialogamos, que se hizo una gran amistad con Watson, con Mayer, con Johnny Ramírez, Román Torres, que también estuvo acá en Nacional, Panameño. el panameño. Todavía hablamos y bueno, Millonario pues fue un buen recuerdo, pero no fue tan bueno la salida, pues la llegada acá a Nacional fue un poco polémica, pero muy agradecido también allá. Oh, ahora que lo mencionas, sí me acuerdo precisamente del hecho de que, porque vos viniste directo de Millonarios para Sí. acá, entonces me imagino que, que Sí. te declararon no fue- grata persona. Sí, fue bastante compleja, pero siempre se venía pues como dialogando pues con los directivos y bueno, se dio la posibilidad de llegar a Nacional y mira que la llegada a Nacional creo que fue la mejor etapa de mi carrera futbolística. Claro. Entonces,
de todo uno aprende y uno, lo importante es que donde estuve siempre traté de dar lo mejor y bueno, creo que fueron unas anécdotas y ahora estoy pues como en otra faceta. Entonces vos llegaste a Nacional El a 2010. mediados del 2016. Sí. O sea, vos no jugaste el inicio de la No, Copa, no. sino Contra Sao Paulo, yo llegué para... llegaste ahí. O sea, Sí, llegaste con Rescaldani con y con Rescaldani, Borja. Borja, Mateus, Ajá. Dajome. ¿Quién más fue que llegó? Llegó Dajome, Mosquera. Velasco. Ya eso fue lo que llegamos. Bueno, y listo. Y cuando vos llegas, entonces, ¿crees que hubo como alguna recomendación de Alexis? Porque te conocía. Mira que a mí me tomó de sorpresa la Que te llama, pues buscaron. que sí. Cuando jugamos, tengo muy buena amistad con Ibarbo, porque jugamos en la selección, hicimos muy buena amistad, somos muy buenos amigos. Y cuando jugamos contra Nacional en Bogotá, él medio me había comentado que había pues como un rumor de Nacional, que estaban pues como preguntando. Yo le dije, no, creo que no. Porque no te Y imaginaba. no me imaginaba. Entonces, cuando estaba finalizando el torneo, ya me hablan de Millonarios, que hay un interés habían intereses de otros equipos, porque también me estaba llamando el Medellín, porque estaba el profesor Hernán Torres, que ya pues fue un padre también en el fútbol. Entonces llegó la propuesta y fue muy rápido. Creo que la decisión fue rápida. Se habló y bueno, se dio pues como el paso. Hablamos con los directivos y todo fue muy rápido. Me imagino que fue muy rápido porque ¿qué tenías que pensar? No, no, Nada. no. No, y que lo que facilitó es que también estaban muchos conocidos. Por eso, Alexis. Estaba Lessi, que bueno, fue una persona que me conoció pues a mí desde de pelado. Él era quien me llevaba a los entrenos. Ay, María, pero... Y no, fue bueno. Aunque cuando llegué también no sabía uno qué hacer porque era resistido por la gente nacional y resistido por la gente de Millonarios. Pero creo que cuando llegué acá, creo que fue todo más fácil porque llegué a un gran grupo donde todo salía perfecto y todo encajó muy bien. Creo que después ya me voy acoplando y que también estuve respaldado por el profe Reinaldo y por Redín. Creo que Sí. fueron unas personas muy importantes cuando estuve en Nacional porque me respaldaron mucho y creo que eso me llenó de mucha confianza acá. Pero entonces, cuando vos decís que fuiste resistido de allá y de allá es porque efectivamente vos allá lograste marcar una era, lograste ser reconocido o simplemente porque venías para Nacional. No, yo en Millonario estaba muy bien. La verdad, estaba pues como en la mejor etapa de futbolística que estaba viviendo en Millonario. Y creo que la gente se tocó un poco al salir y llegar pues como a Nacional. Entonces siempre ha habido una pues como esa rivalidad entre Sí, sí. Nacional y Millonario. Pero creo que fue una decisión muy rápido y que por lo que estaba viviendo Nacional, la etapa de semifinales, que tenía un gran grupo, venía armando un proyecto importante. Entonces creo que uno mira eso. Creo que no es de negar que Nacional es un trampolín muy grande para todo y que cuando ya yo llego acá y veo la dimensión de eso, creo que uno dice, bueno, tomé la decisión Correcto. correcta. Entonces, siempre, como te digo, agradecido con la gente nacional y obviamente también con la gente millonario y todos los equipos que uno estuvo porque en realidad me trataron bien donde estuve. Elkin, yo no me acuerdo haber causado como alguna resistencia por tu llegada. ¿Sentiste algo por ahí en redes? No, al principio, o sea, siempre está que los mensajes por la rivalidad, Sí, pero creo que eso me ayudó más porque también en Millonario siempre hay tensión, siempre hay resistencia. Creo que eso me sirvió mucho de haber venido de un equipo grande a llegar a uno más grande también porque ya uno está acostumbrado a eso. Entonces, bueno, llegué
donde tenía que llegar y bueno, hay que demostrar. Y fue eso, creo que me acogieron muy bien y me acoplé después muy bien. Creo que eso fue muy importante acá. Entonces vos llegaste y de una viajaste a Sao Paulo. Sí, yo llegué y viajamos a Sao Paulo. Bueno, y vos estabas en Disney World, me imagino. Creo que bueno, no, cuando ya yo llego acá, bueno, ya el profe Reinaldo habla conmigo porque a mí me trajeron como de reemplazo de Mejía, porque ya Mejía estaba como negociando para ir, creo que era Monterrey, y lo que se caracterizaba Nacional era siempre traer pues como un reemplazo de alguien que cubriera pues como el puesto de él. Entonces el profe Reinaldo siempre me hablaba que me había traído para hacer el reemplazo pues como de Mejía y que venían haciéndome pues ya un seguimiento, creo que era como un año, de un tiempo atrás, entonces venían viendo pues como el desempeño que yo venía trayendo en Millonarios y bueno, me trajo acá y creo que Reinaldo fue un padre para mí acá. Bien, sí. Bueno, entonces vos viajas a Sao Paulo, pero viajaste, pero allá no jugaste. Entré. ¿Entraste en algún momento Sí, entré, fueron como 7 minutos, 8 minutos. para sostener ahí pues Sí, el 2-0 tal? Y después entonces en el partido de vuelta, ¿qué pasó? ¿Jugaste también un rato? No, no, no me acuerdo. el partido de vuelta yo no jugué, mandaron a tribuna. Ah, ya. El partido de vuelta no jugué. Ahí después vamos... Ah, bueno, no, Ya ahí es la final, después viene. ya esa es la final. Que entonces vamos a Ecuador. Tanto Alexis como Magnelli, como Orlando, como Sebas Pérez, como no me acuerdo cuántos más han contado acá muchas veces la historia La historia. de cómo tenías que entrar a sostener un poco ese 1-0 que teníamos. eh, y, y lo que ocurre es que cometes la falta pues contra el tiro libre que termina en gol. Eh, Alexis siempre lo cuenta, pues, y a mí también me da mucha risa, es porque, contanoslo vos, él siempre dice que él te dijo, Elkin, por favor, no vaya a pegar patadas porque mira que tenemos el resultado. Y inmediatamente lo que hiciste fue darle de baja pues a ese jugador. ¿Cómo recordás vos ese momento? Porque incluso Alexis lo que cuenta es que vos ya después quedaste orgulloso diciendo, hey, pero lesioné al mejor de ese equipo. Se la hice fácil. No, mira que fue algo, una anécdota que siempre hablamos. Incluso a Mejía le sacan amarilla acá contra Sao Paulo. Él no puede jugar la primera final. Ajá. Y en esos días, porque eran cortos, que se hacían pocos entrenamientos, el profe me llega y me dice, ¿estás preparado para jugar la final? Y yo, ¿será? Yo le dije, sí, yo estoy bien, yo puedo jugar, tal, confianza. Pero Nacional traía un esquema y una forma de jugar, que incluso yo siempre le digo a Alexis, tú fuiste que me sacaste de la final, por eso fue que cometí la falta. Entonces, el profe estaba con la posibilidad de colocarme a jugar de titular. Y en semana hicimos varios trabajos. Pero se habló, incluso Alexis y el profe después hablaron conmigo de que era mejor que jugar a área porque conocía más la forma de juego, cómo venía jugando, venía mucho más tiempo ahí. Y ya el equipo jugaba mecanizado. Ya sabía que se jugaba, entonces yo estaba nuevo, tenía pocos entrenamientos, pocos partidos, entonces, y que era el partido más importante de prácticamente la historia del grupo que nosotros Sí, sí, estábamos sí. ahí, que era la Copa Libertadores, entonces, que iba a tener tiempo para acoplarme. El profe habló conmigo, lo entendí. Obviamente me había dicho que iba a entrar, como fuera el partido. Entonces, en el viaje, cuando estábamos en el hotel, hablábamos y le decía a Alexis, me sacaste del partido, ¿no, perro? Entonces, y fue que cuando entro, los partidos ya mucho ritmo. Y entré, cuando el jugador se le fue un poquito el balón largo y yo dije, no, aquí fue.
Le tiré la plancha y lo cogí fue a él. Entonces, pero se lesionó el muchacho. Y no, hablé con Alex y le dije, no, es para que el partido de vuelta No juegue. no juegue y esté relajado para que salgamos campeón. Y bueno, creo que fue esa anécdota, siempre la comentan y molestamos. Todavía cuando nos reunimos hablamos de eso y hablamos de muchas cositas ahí. Porque entonces los que salieron jugando fueron Diego Arias y Sebas Pérez. Y Sebastián. Claro, no te ponían porque estabas nuevo, no llevabas ni un mes. Ellos conocían el funcionamiento, el circuito, pues, y obviamente pues tenían la razón en hacerte, pues en decirte que es mejor que jugara Diego Arias. Entonces, bueno, el guadañazo pues a este muchacho, eso termina en gol, y aunque era un grupo muy hermanado, te recriminaron pues. No, mira que ese grupo era todo era bueno, se sentía mucha confianza. Nosotros dentro del grupo sabíamos o se sentía que íbamos a ganar. Siempre se hablaba, había un grupo muy unido, con una calidad de jugadores que todo se hacía fácil. Creo que desde la parte de atrás estaba Armani, estaba Boca, estaba Alessi, Farid. Entonces creo que desde la parte de atrás generaba mucha confianza. Estaba Davinson, Seba, estaba Mejía. Entonces se sentía que prácticamente nosotros íbamos a salir campeón. Entonces cuando después pasó la jugada, precisamente creo que la marca era de Davinson o Alexis, quien cabeció y hizo el gol. No le dijiste a Alexis que era de él. Pero todo se generó porque uno dice, bueno, ¿de dónde salió la falta? Pero se decía, no, tranquilo, que allá vamos a dar la vuelta, vamos a salir campeón. Y se sentía el ambiente, se sentía el ambiente y la energía de la hinchada. Y en el grupo se sentía que íbamos a salir campeón. Entonces había mucha confianza. Nosotros en el grupo se jugaba con mucha confianza y mira que todo fue y se dio, que fue un gran título y quedó para la historia. Así es. Bueno, efectivamente pues el jugador queda lesionado y no juega. Era la figura, pues era un jugador determinante. Angulo. Pues venimos acá. Fue ese recibimiento al equipo uno de los mejores que has tenido en tu vida, ¿no? De parte de la hinchada. Sí, creo que mi etapa en Nacional creo que fue de lo más lindo que viví, aunque donde estuve fue lindo en Millonario, fue lindo en América también, que me trataron muy bien, fui muy querido también en América, me trataron muy bien, pero la etapa de Nacional dice que fue lo mejor por todos los títulos, como me trató la gente. Entonces siempre he vivido agradecido pues con la gente y todavía, mira que uno sale por ahí y lo recuerdan. Sí, entonces, y que bueno, ya llevo mucho tiempo viviendo acá en Medellín. Entonces, creo que Nacional fue una época muy buena. Bueno, ahí Elkin, incluso cuando te mencionaba lo del recibimiento, porque me refería a la salida a la cancha, el recibimiento de la hinchada, la gente, las bengalas, eso para vos no lo habías vivido y fue impresionante para vos, te motivó pues. Sí, mira que todo la etapa desde que nosotros llegamos, desde que yo llegué pues a Nacional, se sentía un ambiente, se sentía la ciudad prendida. Sí. Porque lo que estaba viviendo, lo que estaba transmitiendo ese grupo hacia la gente, creo que prácticamente no era Medellín, sino todo Colombia que se sentía pues como que le hacía fuerza nacional para salir pues como campeón. Entonces, ustedes hicieron la fiesta, ustedes siempre transmitían la llegada cuando fueron a Warner. Antes de la final, sí. Pues. Entonces, todo eso, incluso Alexis me decía, relájate que estás viviendo una película. O sea, siempre molestábamos y
y decía, no, es bueno, es motivante, creo que eso le gusta al jugador y que lo que ustedes transmiten, uno siempre dice, Nacional tiene una hinchada que gana títulos y desde que uno salía a la cancha, uno sentía pues como ese ambiente, decía, bueno, aquí hay que ganar sí o sí, y que estamos en un grupo que todo salía bien y como se dice, todo salía derechito, y bueno, creo que nosotros en esa etapa ganamos todo, y fueron jugadores importantes que estuvieron ahí. Elkin, ahorita que mencionaste lo de Guarne, quiere decir que nosotros cuando fuimos el día antes, que fuimos una multitud ahí a Guarne, algunas veces vamos 300, 500, 800 personas, ese día creo que había por ahí 2000 personas allá afuera, y la costumbre es corear a todos los jugadores, suplentes, titulares, en la lista, el que vaya para todos, todos, porque nuestra teoría, nuestra hipótesis es, si un jugador de esos tiene la mínima probabilidad de entrar a la cancha, que entre motivado desde el día anterior y que sepa que la hinchada lo respalda. Entonces eso es lo que hacíamos. Quiere decir que ese día que fuimos, entonces coreamos tu nombre ahí. Sí, ahí ustedes corearon el nombre de todos los jugadores. Sí, exacto, incluyéndote pues. Y no, es bueno porque la ideología que ustedes manejan es distinta quizás a las demás hinchadas, que era lo que uno pues, o lo que yo viví, es distinto. Ustedes, obviamente que ustedes cuando el equipo va mal, que no estuve en esa época, y ¿Cómo te tocó eso? no me tocó, entonces estuve pues como en todas las buenas, viví todo porque incluso tengo todavía gente, ustedes amigos de la barra, se hizo pues como una buena amistad y que ustedes ven las cosas diferentes. Ya ustedes ya llegó una etapa donde eran más como amigos, llegaban pues como a saludar que más como gente barrista, como a exigirnos, ¿no? Pero era también todo lo que estaba transmitiendo el grupo. Nosotros ganamos todo, y que las cosas estaban saliendo bien. Entonces hubo como una unión y que eso fue importante, que ayudó a todo. Elkin, ya que estás diciendo eso, y para la gente pues que me está viendo, hace poquito le dije a la gente que yo quería hacer una especie de programa mío que se iba a titular Desmintiendo el Periodismo parte 1, 2, 3, 2500 veces seguramente lo podré hacer por todos los insumos que el periodismo da para uno desmentirlos, sobre todo el periodismo deportivo colombiano, algún sector pues para no generalizar. Y también me dan muchas ganas de hacer otro programa, pues como otro contenido mío diciendo las peores prácticas barristas o las prácticas barristas más estúpidas que hay, desde mi opinión. Y una de ellas, Elkin, es, vamos a ver si lo hago, es decir lo tonto, lo estúpido y lo torpe que me parece apretar a un jugador, porque no logra nada bueno. Entonces mucha gente del común en los malos momentos, que menos mal a vos no te tocaron, hey, vayan aprieten, hey, vayan exijan. Entonces yo digo, pero ¿por qué voy a apretar y por qué voy a exigir qué cosa? Esto es fútbol y hay que ver el resultado cómo se va dando. Pero entonces esto lo estoy diciendo es porque mira que vos decís que hay algo que se volvió fundamental y que nos ayudó mucho, y es que ustedes no nos empezaron a ver como los manes de la barra, sino como unos parceros que son de la barra y que juntos vamos para adelante. Así lo veías efectivamente entonces. Sí. Y eso que con 6 meses de estar acá. Sí, sí, porque cuando ustedes llegaban, después ya, en realidad en el grupo habían líderes. Sí, sí, sí. Que eran líderes positivos, siempre que estaba Alessi, Manelli, pero eran siempre con la exigencia de ganar. Siempre era, hasta cuento una anécdota acá, que hicimos una reunión cuando fuimos campeón contra el Cali. Antes de iniciar el torneo, se hizo una reunión y el objetivo era ganar el torneo invicto, sin perder un partido. Y ese torneo, porque en ese torneo estábamos jugando la Sudamericana, donde sucedió el tema de Chapecoense. Sí. Y
Nos jugamos, primero estábamos en la Libertadores. Jugamos Libertadores, Sí. que ahí fui en el grupo de Barcelona, Botafogo y Estudiantes, creo que fue. Sí, o sea, es decir, primer Libertadores, Y primer ahí, semestre del 2016, Suramericana, segundo semestre del 2016, que sí, se cae el avión eso. de Chapecoense. Y Entonces, Japón. y Japón. Y después, primer semestre del 2017, esta Sí. Libertadores que mencionas. Eh, Y campeones con el Cali. Eso, Sí. ahí nosotros hacemos una reunión donde Alessi, Manelli, creo que fue Armani, Pacho Nájera. Pacho Nájera, donde se habla que tenemos que salir campeón invicto. O sea, no solo campeón, sino invicto. Invicto. Y, y ese torneo perdimos 2 partidos, que fue contra el Medellín Sí. y contra el Cali, el primer partido de la De final. la final, claro, sí, sí, sí. Y ese torneo, como se jugaba torneo internacional, jugábamos mucho con sub-20. Es donde el profe Reinaldo me da confianza, incluso hasta me colocó de capitán. Un día me colocó de capitán y yo le dije, capitán, profe, si recién estoy llegando, hay gente que ha ganado títulos, tiene más tiempo acá. Me dijo, no, él va a ser el capitán. Y bueno, molestaba con Alessi y le decía, este es un capitán de verdad. Y verdad, ganamos. Hicimos, creo que fue como 40 puntos, algo así. Fue el último partido que fue clásico. Sí, Y sí. jugaron los titulares. Sí, sí, sí. Y yo molestaba a Alessi y le decía, me dañaste el torneo porque perdiste contra el Medellín y yo le decía que no jugara, que nos dejara jugar a nosotros, pero Sí. jugaron el clásico y se perdió. Pero fue bueno porque llenó a muchos jugadores de confianza. Estaba Nieto, Arley Rodríguez, Sí. jugué con Bernal. Sí. Entonces fue lindo porque, bueno, ahí quedamos campeón contra el Cali. Sí. También Alessi no jugó el partido de vuelta acá. Ajá. Y yo Jugó Pacho Nájera y... creo que fue Cuesta, con Cuesta. Ay, se me olvidó. Pacho acá- Nájera, Cuesta. Acá la gente nos dirá en los comentarios. ¿Y qué te dijo? Que te interrumpí. ¿Qué te dijo? Alessi, yo le decía el partido de la final, le dije, no, tranquilo, que ya vamos a salir campeón, pero era todo lo que se sentía. Creo que ustedes llegaron porque ahí nosotros fuimos campeón de la Recopa. Sí, claro. Quedamos campeón de la Recopa. Ustedes pedían era que fuéramos campeón de la Recopa, Sí. no tanto de la liga, pero nosotros De todo. de todo ganamos Copa, Liga, Recopa. Entonces fue un buen recuerdo y que siempre molestábamos y había mucha confianza ahí en... Porque ahí Elkin, hay que decir que, digamos que ese 2000, bueno, no, de hecho no nos vayamos, mejor dicho, regresemos a la Libertadores, en la que te preguntaba por el recibimiento tan impactante que hubo, que vos comentabas que lo de Warner sirvió mucho porque nosotros, lejos de ser una barra prototipo, antes nos hacíamos amigos y eso motivaba más. Pero entonces, listo, ese 2016 salió el equipo a la cancha, vos fuiste al banco, ¿cierto? Sí, ahí, el partido de la final fui a la tribuna. Ah, fuiste a la tribuna. Sí, sí. Ah, no me acordaba. O sea que Rueda te mandó a descansar por meter a patada. No, sino que el profe siempre, desde que yo llegué, siempre habló conmigo y siempre me manifestaba de que era una adaptación que tenía que tener. Sí, sí, sí. Y me necesitaba más, por las características de mi juego, me necesitaba más de visitante Sí, sí. para cerrar los partidos. Por la agresividad. Sí. Y los partidos de local, Nacional siempre atacaba mucho y necesitaba era meter gente Sí. en la parte de arriba. Entonces, habíamos mucho. Estaba Diego, Mejía, incluso, mira que Sebas. en esa Libertadores no inscribieron a Mateus. Exactamente. Mateus quedó fuera, Ajá. no lo inscribieron. Pero sí a vos. Sí, Ah. entonces... O sea que Rueda tuvo que elegir entre los dos para escribir a uno. Entonces, él me eligió más que todo por las características y el reemplazo, porque en el medio estaba Lobo, estaba Mejía, Sebas. Entonces, no escribieron a Mateus y me escribieron a mí. Sí. Entonces, él me decía que me necesitaba más para los partidos de visitante.
Entonces el partido de acá de vuelta me mandó otra vez a tribuna. ¿Y cómo lo viviste? ¿Dónde estuviste? No estuve en palco. Bien, En creo el palco. que disfruté como que hubiese estado en la cancha. Porque te digo que No hiciste ni fuerza, ¿sí o no? no, es que se sentía el ambiente que el Sí. equipo, o sea, eso se siente cuando se va a ganar, ¿me entiendes? Y creo que la etapa que yo estuve en Nacional, creo que cada que entrábamos a la cancha, nosotros decíamos íbamos ganando 1-0. No sé, los rivales nos tenían mucho respeto, eh, se tiraban mucho atrás y nosotros sabíamos que en cualquier momento íbamos a hacer gol. Recuerdo que cuando jugamos la final de Copa contra el Junior, Sí. Que les eh, ganamos allá. sí, Sí. yo hablaba mucho después que estuve en América con Iván Vélez, yo le decía, no, es que ustedes se sentían un cagazo, ustedes se les sentía el miedo. Y él me decía, no, que va, sino que ustedes tenían buen equipo, que tal. Pero sí se sentía la confianza que había en el grupo de que íbamos a ganar y que acá en el Atanasio siempre se ganaba. Entonces, y fue lo mismo en la Libertadores, que decíamos, por fuera vamos a sacar un buen resultado y acá en el Atanasio nosotros le damos vuelta. Sí, sí. Bueno, entonces la viviste desde el palco sin hacer mucho esfuerzo porque la ganamos fácil. Eh, y bueno, pitazo final y salís corriendo para el camerino. Sí, sí, todo, no, antes de finalizar, ya Ah, ya había bajamos bajado. todo porque estábamos varios en palco y bajamos todo ya para entrar pues como a celebrar el título, a dar la vuelta y todo era felicidad, la ciudad prendía, era fiesta por todo, todos los jugadores nos queríamos ir de fiesta, pero ahí creo que después había partido, hubo un grupo que se le dio permiso y otro quedó para asumir el tema de la liga, pero todo fue muy bueno y que el grupo nunca se conformó con eso, sino que queríamos más títulos, el equipo siempre quería ganar y que fue algo que me sorprendió porque yo hablaba, pues siempre hablo mucho de Alexis porque era como la El, persona con la que uno más hablaba eh, por la confianza y con el mago pues que son compadres y sí, tenemos muy sí. buena amistad, entonces nosotros siempre hablábamos y yo casi siempre me estaba con él y siempre transmitía eso. Entonces aquí él siempre decía, aquí hay que ganar. Ya lo pasado, pasado y siempre hay que buscar salir a ganar y creo que es bueno tener un líder o personas que siempre quieren ganar. Creo que eso es motivante. No, pues que imagínate, Elkin, que entonces me estás hablando de dos jugadores encabezados por Alexis que no decía vamos a ser campeones, sino vamos a ser campeones invictos. No solamente ser campeones como sea, sino invictos. Entonces imagínate el nivel de exigencia. De hecho, pues a los pocos meses somos campeones contra Junior allá, con el uniforme este como Verde, verde. verde, donde una, creo que es una mujer con A una Borja, navaja, a a Borja. Borja. Allá creo que les ganamos bien. Después vamos a Japón en un partido que quedamos acá en disputa contra Santa Fe con los juveniles, que perdemos, y bueno, íbamos a Japón. Ahí sí creo que entonces ya sí te estoy hablando de Disneylandia para vos, porque un viaje brutal, una indumentaria recontra brutal, pues un torneo internacional ya logísticamente con muchas arandelas, hotel, estadio, chimba, el bus, o sea, me imagino que allá estabas también recontra feliz. Sí, creo que fue pues una linda experiencia, pero que a la vez fuimos como sorprendidos por el nivel de confianza que nosotros teníamos. Ajá, Creo que fuimos sorprendidos por un equipo que quizás no le dimos como el valor que se merecía. lo No, subestimamos. sí, creo de mi perspectiva, creo que incluso porque fue muy rápido, ahí fue que se inauguró el bar, Sí, con donde nosotros. lastimosamente ahí Berrío, donde se da el penalti, ya donde después se cierra el equipo, nosotros siempre queríamos atacar, ya eh, todo se fue como, salió como no queríamos,
y fuimos un poco sorprendidos por eso, pero creo que el grupo lo asumió bien y después jugamos contra América de México y que conseguimos el tercer puesto. Entonces, Así es. Eh, bueno, pero definitivamente fue como una máxima experiencia para vos. sí, creo que eh, viví todo. Creo que en Nacional viví cosas que jamás pensé pues como lograr y una de esas fue pues también en Japón. Que todo fue... ¿Jugaste? no, en Japón no jugué. En Japón no jugué. Pero fue todo bueno. Creo que la unión de grupo, todo el tiempo era como un tema de amistad, la unión, uno siempre recuerda pues como esas cosas. Que tuve dos grupos buenos en el fútbol, que fueron muy unidos. Uno fue de Millonario, cuando también llegó un líder así como Mayer Candelo, nos unió y que yo a veces hablaba con Alexis también de ese tema. Y el de acá de Nacional. Nosotros eh, tuve pues como la fortuna de estar en esos grupos y bueno, fue contento y lo que vi en Nacional pues fue inexplicable hasta después ya de mi salida que fue lo más Sí. difícil. Bueno, eh, Alexis muchas veces me ha contado la historia de cómo para él era tan importante el tema de la alimentación y cómo se ponía él como, que su temperamento le cambiaba si no estaba la comida correcta. Entonces él siempre cuenta que en Japón, eh, en un viaje, en un trayecto terrestre muy largo, como que tenía mucha hambre y yo no sé qué le sirvió. Entonces él mandó por allá a pedir pollo y hasta que le trajeron pues el pollo que él quería y que eso le sirvió pues a él pues como para volver a recuperar su genio y estar satisfecho pues con todo ese estándar de alimentación que él tenía, porque no sé si recordás, Elkin, que hubo una escuela que se fundó en Nacional, que fue la de Juan Pablo Ángel, que unos años atrás había traído una cultura de alimentación, de entrenarse. Entonces, al margen que Alexis fuera tu amigo de antes, ¿vos te le pegaste un poco a ese asunto de alimentación, de ejercicio, o era simplemente porque vos eras cercano a él y ya? Mira que cuando cuando llegué a Nacional ya estaban con el tema del gimnasio, de Sí, llegar claro. temprano, Sí, ajá. del tema de los desayunos, la nutricionista, Sí. porque cuando yo llegué, la nutricionista me hizo mi primer, que era lo que yo tenía que comer. La primera vez en tu vida que te lo hicieron. Sí. Ah, Entonces, de ahí eh, la preparación era diferente. A mí no me gustaba hacer mucho gimnasio, pero era pues como necesario. Incluso peleaba mucho con Alexis. Yo le decía, no, tú eres un loco que todo el tiempo quieres estar metido en ese gimnasio. Pero se notaba en la cancha la diferencia que se sacaba. Entonces, desde la preparación y el tema de alimentación, que era muy necesario, la nutricionista, o sea, te hacía tu chequeo y te decía, tú tienes que comer esto, estás ganando masa muscular, tienes que, tanto de grasa hay que... Entonces, todo eso, y Alexi siempre era, porque él era de los primeros que llegaba, lo que era Alexi, Berrío, Aguilar, eran siempre de los primeros que estaban pues como en el tema del gimnasio y ya después se volvió pues como una costumbre de todos los jugadores de llegar primero a desayunar, que se colocó pues como, no era como obligatorio, sino que al principio como para generar la cultura era como obligatorio y ya después era pues como algo normal, y el tema de la preparación del gimnasio. Ellos incluso cuando hacíamos viajes, los viajes internacionales, había un grupo que se iba primero a hacer pues como gimnasio, porque siempre hacían pues como la preparación ellos antes de iniciar los entrenos. Alessi, el mago también le gustaba, pero no tanto. El mago siempre fue flaquito. sí. Nájera, Berrío, también creo que Davinson.
Pues sí, los que finalmente hoy en Sí, día se ven grandotes sí, porque siguen. entonces siempre se tenía eso. Y que cuando ya uno, al principio uno no entendía eso, ya después uno fue viendo y que se veía reflejado en la cancha. Era uno más rápido, eh, tenía más condición. Cuando iba a la dividida siempre se veía pues como la diferencia y que era la preparación desde acá. Entonces se decía, acá es la mentalidad, hay que ganar desde la preparación para verse reflejado en la cancha. Y que se notaba, uno no iba a un minuto 80 y está uno entero. Y a veces uno decía, bueno, es porque todo el tiempo tenemos la pelota, pero mentira, también hacía parte de la preparación que se venía Sí, sí, haciendo. claro. Pero bueno, porque mira Elkin que ahorita que hablábamos pues de la patada en Ecuador y que obviamente sobre vos siempre ha recaído pues como el chiste pues o como el comentario gracioso acerca de tu fortaleza física para quitar la pelota o para atacar al volante con fuerza y como se diría entre amigos, para pegarle patadas al que fuera. Espérate, mi amor, espérate. Entonces, ¿vos por qué crees, o sea, de dónde viene tu fortaleza física para pegar patadas si no es desde, lo digo pues en el sentido de tu agresividad, si no es desde una fortaleza de gimnasio? O sea, vos siempre creciste con el juego rudo, o sea, o qué. Bueno, siempre ha sido pues como mis condiciones de... eh, yo siempre vivía el fútbol con mucha pasión. Entonces, yo desde mi temperamento, porque siempre decía, tengo que sacar pues como la fortaleza que tengo, y sabía que esa era pues como mi fortaleza. Siempre ir con agresividad hacia la pelota, pero sin mala intención. Sin mala intención. Entonces, yo siempre fui agresivo, siempre miraba y a la vez estudiaba mucho el rival. Que cuando era muy habilidoso, sí había que darle su unita para que rebajara, para que no bailara tanto. Entonces, pero siempre trataba de ir, pero no No con ir mala no con intención. mala intención de porque éramos colegas. Incluso que la única jugada que tengo recuerdo de que lesioné a alguien fue al A muchacho, este. sí. Ah. Y que después no, en Ecuador, cuando fui a jugar a Ecuador, me enfrenté con él. Ah, no sabía Y, contar. y nos encontramos y Pero hablamos. espérate, no, sé qué contarla bien. Entonces, bueno, ¿a qué equipo fue que te llevaron? Yo de ahí fui a Orense. Orense y ahí estaba él. Entonces No, vos, él estaba creo que fue en Liga o en Independiente del... bueno, pero cuando contás que te lo encontraste es porque fue en el mismo equipo o en el No, fútbol no, en ecuatoriano. el fútbol Ah, ecuatoriano. bueno, porque te iba a preguntar, era como que vos decías, bueno, a ver, yo veo que jugadores hay conocidos y que lo hubieras de pronto visto y ahí iba a encontrar con ese man. No fue así, No, no, fue no. que lo enfrentaste. Lo Bueno, enfrenté. entonces, pero te lo enfrentaste, saliste a la cancha y, ay, puta, ¿este es? ¿O ya sabías que No, iba a salir? lo que pasa es que después del tema de que salí campeón con Nacional, la Libertadores, uno no se imagina la dimensión que tiene eso. Entonces Exactamente. uno está acá pero cuando yo llego a Ecuador, antes de ir a Orense, yo iba a ir a Barcelona, Ecuador. Ah, Yo iba a ir a Barcelona, Ecuador, y cuando llego allá, todo el mundo hablaba y me veían como un referente. claro. Entonces, cuando me enfrento con él, hablamos. Él me dijo, me lesionaste, ¿qué tal? Esto que lo otro. Pero mira que buena persona, hablamos bien, eh, tiramos pues como un poco de risa. Yo le dije, no fue con mala intención, sino que como dejaste la pierna ahí. Pero bien, me lo conseguí y a la vez pues le pedí disculpas porque también como que se le trancó un poco porque él iba, creo que había un equipo de España que lo quería a él Ah, y creo que uno a veces como colega evita eso. claro. De pronto una lesión con un compañero Claro. porque le tranca pues como la carrera al otro, entonces todos somos colegas y todos queremos, como se dice, salir adelante pero
son circunstancias del juego y que uno está exento de todo. Uno sabe, a veces hasta la jugada más boba uno se puede lesionar y Sí, sí. entonces ya después hablamos y creo que sigue jugando. Elkin, pero qué buena historia, hermano, porque mira que en medio del chiste, del humor negro, de la gracia que se le quiere poner a que entraste a hacer lo tuyo y pues causaste el gol del empate que nos hubiera podido arriesgar la obtención de la copa. Entonces deja como al menos una jugada con la cual aferrarnos y fue sacar de posibilidad de disputar el partido de vuelta para ellos a su figura. Mira que en medio de todo eso, que estamos hablando de una anécdota deportiva, también está como la situación detrás de, y es un jugador lesionado que no pudo ir de pronto al fútbol internacional, pero que la vida te permita, hermano, en su sabiduría, encontrarte con él y decirle, hey, es fútbol, y que él también lo aceptara, ¿cierto? Sí, sí. Porque él no te habló de mala manera. No, ni no, nada. no, no, no. No, incluso creo que mi estadía pues en Ecuador fue buena. Lastimosamente ahí entró el tema pues como de la pandemia y fue que retrasó pues como un poco las cosas. Pero cuando hablé con él, pues pasamos pues como palabra en el partido. Hablamos bien, el hombre bien y que también estaba en una etapa pues como recuperándose porque había vuelto a Ecuador y volvió pues como volvió a salir, creo que ahí se fue a México otra vez y que estaba bien, un buen jugador y excelente persona. Creo que el ecuatoriano por sí es muy noble Sí, sí, como el peruano, y, sí. y ve mucho el fútbol colombiano, entonces todavía tengo unas buenas amistades allá en Ecuador. Bien, bien, bacano. Bueno, Elkin, entonces llegamos de Japón y nos alistamos al primer semestre del 2017 que trajo varias cosas. En la fase de grupos de la Libertadores 2017, en la que no nos fue bien. La disputa de la Sudamericano. no, de la Recopa El Recopa. Suramericana contra Chapecoense, que se las ganamos, y el Título título con colombiano que se lo ganamos a al Cali. Cali. Ahí sí tuviste un poco más de protagonismo, Sí, ¿cierto? sí, En estos esos 6 meses tuve más, jugaste. sí, tuve más protagonismo, fui más constante, donde estaba con mucha confianza. Y bueno, ya después viene pues como el episodio de que sale el profe Reinaldo, Sí. llega otro cuerpo técnico. Ahí es donde Ya salís. sí, ahí es donde salgo de Nacional. Y bueno, fue como la etapa donde fui como más protagonista, Sí. donde la gente me trató muy bien. O sea, desde que llegué la gente, los primeros días pues Sí, por lo que hablamos. pero ya después muy bien la gente conmigo. Incluso la salida, cuando salí de Nacional, que ahorita te cuento pues como un pedacito de esa historia. Y bueno, creo que de ahí pues ya uno siempre agradeció con Nacional por el trato de que cómo lo trataron a uno, la hinchada y toda la gente. Ese semestre fue en el que te volviste como, pues obtuviste como una cercanía y un cariño con la gente que pocas veces a un jugador se le trata como con su propio código de lenguaje, de cercanía. Entonces la gente empezó a reconocerte y a tratarte con el Ofi. Sí. Ese Ofi de dónde nació. Ofi, bueno, Ofi es mi marca, es como yo lo relaciono con todo lo positivo. Como oficial. Oficial, No. como todo bueno. Ajá. Y bueno, ahorita después como mi marca es del tema de los negocios, Sí, los sí. locales, entonces... Pero en ese momento era Sí, todo bien. todo bien. Sí. Pero vos lo escribías, lo decías, o sea, ¿por qué Lo que nació? pasa es que eso viene de... Salía mucho con Román Torres. Sí, Y Ofi en realidad significa así. Y ¿cómo estás, Ofi, Ofi? Entonces ya Román me decía Ofi, Ofi para aquí, Ofi para allá, Ofi para aquí. Y en la cancha me llamaba Ofi. Porque él era central, yo volante. Entonces, estaban ahí sí, cerquita. estábamos cerca. Entonces cualquier cosa Ofi. Y ya yo volteaba. Entonces ya después me sonaba. Entonces ya la gente me iniciaba a decir Ofi. Ya. Bueno, sí, sí, bien. Entonces, listo, en ese primer semestre
lo más importante y significativo es la final contra el Cali, que esa sí la Sí, jugaste. sí, sí. De hecho, a ver, quiero mostrarle a la gente esta que me regalaste de Japón. Aunque no jugaste, pues es importante porque es de tu torneo, pues el que más, pues el torneo más grande que has disputado, y esta precisamente de ese partido contra, contra el Cali. ¿Qué recordás de ese partido? Porque habíamos perdido allá, gol de Jefferson Duque, expulsión de Alexis. Alexis, Magnelli en el bus diciéndole que allá nos vemos, que lo hemos contado muchas veces, Magnelli diciéndome, por favor, cántenos desde el principio, pongan huevos. Pero Mac, pero ¿cómo vamos a hacer eso? No, por favor, se lo estoy pidiendo. Dicho y hecho, lo cantamos y él marca el primer gol. Y bueno, y empieza esa ofensiva con los golazos de Ibargüen, de Mateus, de... Mejor dicho, ese día, ¿por qué no la metiste? Casi la meto. Sí, no me acuerdo. No fue bueno porque era como la confianza que estaba en el grupo. Incluso que cuando perdemos en Cali, entramos al camerino y todo el mundo tranquilo que en Medellín vamos a darle vuelta a esto. Y incluso también fue bueno porque ustedes fueron al estadio. El día antes Sí. de la final, que hicimos el entrenamiento, Sí. se hizo en el estadio Sí. donde ustedes fueron y llenamos y todo. llenaron eso y la gente decía, bueno, es por esta gente, es por todo. Y había mucha confianza y sabíamos que íbamos a ganar. Incluso ahí era que te contaba que Alexis no jugó Ajá. y, y en el camerino, antes de entrar al partido, yo le decía, tranquilo que este título lo voy a ganar yo, no te necesitamos. Y se reía. Y la verdad que fue muy emocionante ese partido, porque no sé, ese partido yo le decía mucho, estaba Nájera, creo que era Nájera y Cuesta. Es que no me acuerdo. Ahorita Sí, también güey, dijiste que Cuesta, pero no me acuerdo. Nájera y Cuesta creo que fue los que jugamos ese partido atrás. Y estaba creo que Bocanegra, era Boca, y Farid creo que era así. Y Yo le decía... Mateus y vos. Sí, jugaba con Mateo. Yo le decía, quedémonos tres y ataquemos todo. Ataquemos todo, que eso... Y verdad, en el momentico, el primer gol de Magnelli, creo que fue una jugada que yo me la anticipé a Roa y se la toqué a... Creo que a Magnelli, fue que se la toqué a Magnelli. Magnelli la tiró Sí. afuera y Barwin medio se enredó y le quedó al mago ahí gol, el Ajá. primer gol. Ahí todo el mundo... Y se veía, se sentía porque a ratico la gente, incluso que cuando nos hace el gol Jefferson. Duque, antes del gol estaba Mera, Sí. que ese marica no lo podía parar nadie por arriba. Sí, y estaba, y cuando nos hicieron el gol, no, vamos, que esto aquí le damos vuelta. Y Dairon estaba convertido también, entonces Sí. ahí fue un lindo partido, caímos campeón, fue toda fiesta. Y bueno, hasta ahí fue como que llegó pues como la historia mía en Nacional. Porque inmediatamente saliste entonces. O sea, ahí se acaba el torneo. Se acaba el torneo. Y con la ida de rueda también salís vos. Sí, incluso yo le dije al profe, no se vaya, hombre, ya hice lo más duro, que ese 6 meses más. No sé cuáles fueron los motivos pues como de la salida del profe. Y le pedía mucho porque yo hice muy buena amistad pues como con el profe y con Redín. Yo le decía que eran mis padres y que me dejaran, que ya había hecho lo más importante, que era ganarme pues como el cariño de la gente, y ya era pues como el momento de consolidarme pues como en sí en Nacional. Y ya yo les decía, no, aquí ya yo voy a la selección, entonces no se vayan, quédense 6 meses más. Pero ya tenían pues como la decisión tomada, ya se había hablado. Incluso que cuando estaba en la final, que quedamos campeón, yo le digo a Marulo, yo no me quiero ir de Nacional. Yo me quedo acá porque vivo en la ciudad donde quiero vivir, estoy con mi familia, estoy cómodo en Nacional, hice lo más duro, la gente ya me trata bien, me quiere, entonces no quiero salir de Nacional.
incluso porque nosotros vecinos, Sí. después de eso, mejor dicho, eso fue fiesta. Yo duré como 3 días de fiesta y después, bueno, cuando me hacen la llamada, que llegue pues como a la oficina, yo no contestaba el teléfono, porque yo le decía a Marulo, es que yo no me quiero ir de Nacional. Yo no me quiero ir de Nacional y me habían dicho que habían propuestas de unos equipos, pero yo le decía, no, no, es que yo quiero seguir jugando en Sí, muy Nacional. bueno, pero no quiero. Entonces, la verdad fue duro, porque ahora, bueno, a la persona que le confieso, bueno, la entrevista de cuando voy a la oficina y salgo de la oficina, yo salgo llorando. Yo salgo llorando porque yo decía, hice lo más duro, me gané una hinchada, que no todo jugador se gana esa hinchada, la gente me quiere, salgo campeón, soy titular. Ya aquí lo que viene es como una etapa de afianzarse. Incluso que cuando yo salgo eh, para la oficina, me llama Marulo, ven. Cuando ya yo llego a la oficina, veo prácticamente todos los que no juegan. Yo dije, algo, algo raro hay acá. Entonces cuando entro, incluso cuando llegué a la oficina me conseguía el Chontico. El Chonto estaba en la oficina y me felicitó, Elkin, te felicito, mira por tu temperamento, no todo jugador hace lo que tú hiciste, tal, me dio pues como unas buenas palabras. Sí. Y cuando yo llego, me dicen que no, que suba Elkin de una vez. Ah, Eh, entonces yo digo, bueno, pues si me están esperando con tantas cosas, yo estoy diciendo que no me quiero ir de Nacional, ¿por qué? ¿Por qué voy a salir? Bueno, cuando llegué, me da Marulo, no, que esta es la noticia que no me gusta dar, porque eres una persona querida, la gente ya te tiene aprecio. Yo, Marulo, ¿pero qué está pasando? No, que no está en los planes del Lillo. del cuerpo técnico. Y yo, Se te desmoronó pues la... claro, claro, yo de una, todo se vino abajo, porque yo decía, pues, pucha, yo acá en Nacional 1 año, 2 años, 2 años más, y todas las cosas bien, porque ya yo me sentía con mucha confianza. Yo decía, bueno, ya soy titular, entre comillas, conozco un grupo, conozco unos jugadores que ya estaban, que salían varios, pero que la mayoría de todos se hacía fácil. Yo decía, no, aquí 6 meses y ya uno le apunta, que después de Nacional lo que uno le apunta es a la selección. Sí, sí, sí. Ya lo que uno le apunta es eso, a la selección. Yo decía, 6 meses más acá y es la selección Colombia. Por cómo se estaba jugando, cómo me sentía con esa confianza, cómo estaba en el equipo. Y bueno, que todas las cosas pasan por algo. Llego y Marulo me da eso. De cuando salgo de la oficina, eso era, en ese carro, mejor dicho, venía, era... Golpeado. Sí, y me seguían llamando, ya yo no contestaba. Yo duré varios días sin hablar con ellos, me llamaban para que fuera a la sede. Y yo decía que no, porque con Lillo pasó, ya era como la segunda vez, porque cuando él llegó a Millonario había pasado pues como lo mismo. Entonces ya yo le decía, no, es que ya no, ya estoy un poco más maduro, ya tengo confianza, ya tengo... Entonces pasó todo eso, salieron las lágrimas, todo. Eso sí, el teléfono, mejor dicho, sonando. Llegaron propuestas de casi todos los equipos, Sí. me llamaron casi todos los equipos. Llamó Junior, Acuerdo Junior, Millonario me volvió a llamar porque que ellos querían otra vez que volviera. Me llamaron de allá y América. América, Santa Fe también. Como son las cosas de la vida, Elkin, porque mira que, por ejemplo, Magnelli y Alexis quieren, pues respetan mucho a Lillo. Y bueno, no sé en tu caso, pero no te quiso, pues, 2 veces te... No, pero mira que cuando llegó a Millonario fue como lo mismo. Pero yo en Millonario tenía contrato largo. Ah, entonces sí te dejó y terminaste por convencerlo. Incluso teníamos buena amistad, porque con él buena amistad. O sea, no se puede negar que con el director técnico que yo estuve y como que sabía más de fútbol, Es él. es él. Sí, sí. Porque es un excelente técnico.
él tiene una idea de juego que eso es respetable. Entonces, con el cuerpo técnico de él, yo hice muy buena amistad con Íñigo, el preparador Sí, físico, sí, sí. porque antes de la final, a mí me sorprendió porque habían unos días y hablaron con él y me mandó a saludar. Yo, es que viene el Lillo para acá, pero ya estaba pues como el rumor de que el profe no continuaba, Ajá. que el profe lo había manifestado, que no, después de la final no continuaba. Entonces, cuando llega, ya después se da la noticia que él viene, pues cuando me dan la noticia a mí, pues yo quedé sorprendido porque había pues como una amistad, había pues como una amistad con él y bueno, se dieron pues como las cosas así y que yo dije, bueno, está trancando pues como mi mejor etapa del fútbol, futbolísticamente, nacional, querido por la gente, y llegar pues como a tomar pues como una decisión sin ver todavía pues cómo estaba trabajando yo, ¿Cómo cómo habías me mejorado? entrenaba, Sí, porque no era lo mismo el mismo jugador que estaba en Millonario, el que está ahora en Nacional, sí, la forma de jugar y todas las cosas, entonces, pero ya tiene pues como una idea de juego. sí, sí. Y ya, bueno, se dio esa etapa. De ahí yo fui a América. Ay, Incluso que cuando volvimos, que jugamos contra Nacional, eh, yo sabía, le dije, llamando a Lillo que me marcaran, ¿no? Que me apretaran. Entonces yo le decía a Les y le decía a Dairo, vengan, apriétenme que aquí no van a coger nada. Entonces, pero siempre hablamos, creo que después ustedes por redes y después me reuní contigo, me expresaron mucho cariño, mucho respeto y creo que todavía está ese pues como ese cariño porque a veces uno sale a la calle, es reconocido, la gente lo trata bien, entonces creo que por esa parte, bueno, uno dice, bueno, hice las cosas bien en Nacional y uno sale pues como tranquilo, dolido un poquito por la forma como salió uno, pero a la vez agradecido pues como con la gente, los directivos, eh, y no, que las cosas pasaron por algo y bueno, hoy estamos pues como en otra faceta. No, no, bien, Elkin, sí, me acuerdo que incluso hablamos por teléfono cuando se dio eso. Y yo me acuerdo que estabas muy triste, pues. Entonces vos me decías, no, no entiendo nada. Y yo te decía, no, nosotros tampoco, que falla, qué lástima. Sí me acuerdo pues mucho que hablamos y que yo intentaba como decirte, Elkin, pero sabes que pase lo que pase, vos sos un man que llegó acá como callado, como con una imagen de guañador y después termina por ser parte de una Libertadores y de dos títulos, tres títulos más, porque vos ganaste cuatro títulos Sí, nacional, cuatro. cuatro. Entonces, sí, sí me acuerdo que por lo menos tuve la posibilidad de decirte que nosotros te agradecíamos pasara lo que pasara. Bueno, entonces, listo, sí, finalmente te vas para América. Y bueno, ¿cuándo se acaba tu carrera futbolística? Ya yo terminé hace 3 años. Yo de América vine porque todavía tenía contrato con Nacional, Sí, porque Nacional era pues el dueño de los derechos deportivos. Cuando salgo de América, yo vengo a hacer una recuperación porque me habían operado del tobillo. Eh, entonces vengo a hacer la recuperación acá a Nacional y bueno, de ahí pues se da pues como la finalización que pido pues para finalizar pues como contrato con Nacional, eh, porque veía que no me iban a tener en cuenta, entonces sí, yo decía, es duro para mí llegar y solamente venir a entrenar. sí, Yo sí, estaba en sí, América y bueno, también estaba pues como en etapa de recuperación y voy a Brasil. Yo voy a sí, Brasil a Sport Recife, donde no paso las pruebas médicas por tema de fuerza, obviamente que era normal porque venía pues de la recuperación. Entonces no pasé las pruebas, me tocó regresar a Colombia, duré como 3 meses, 4 meses. eh, Ahí parado, habían equipos que me querían y voy a Águilas Doradas. De ahí de Águilas voy después a Bucaramanga y después donde salgo a Ecuador y después allá a Bolivia donde termino Bolivia, pues sí. en Olway, que Ajá. termino.
ya la carrera y ya decido pues de no jugar más. Bien, bien, listo. Bueno, Elkin, digamos que para ir terminando, hermano, eh, algunas preguntas así como corticas. ¿Quién es más capitán y más capo? ¿Magnelli Torres o Alexis Enríquez? No, Alexis. Alexis. O sea, No sinceramente, en el sentido de que los dos son líderes, sino que Alexis es un líder que habla más, transmite más. El mago es una persona que es más callada, pero es más de no, ejemplo en la es cancha, de más pues. ejemplo en la cancha, pero cuando está en el camerino siempre está tirando para adelante. Y Alexis es una persona que se expresa más, lo demuestra más por su carácter, por la forma que él siempre ha sido. Él siempre transmitía y salía todo grandote, decía esto, No. y lo demostraba pues como en la cancha. Entonces, eh, Alexis por lo que transmitía, pero los dos son... Pero definitivamente con esos dos generales ahí en la cancha uno iba, pero tranquilito, ¿cierto? Pues, Sí, no, habían otros. Mira que Franco Armani también era un líder, pero que no hablaba mucho, pero que lo transmitía en la cancha. Entonces, claro, en psicología es como líder actitudinal o sí, líder aptitudinal. Entonces, creo que Alexis, ambas, ambas. personalidad Sí, y talento en la cancha. Magnelli, ambas, pero más en la el más cancha. en la cancha. Y Franco, más Más en en la la cancha. cancha. Exactamente. Entonces, sí, pero con esos manes ibas a la guerra, pero tranquilito. No, con ese equipo que nosotros teníamos se iba a la guerra con todo, porque todo era muy bueno. Bien. Orlando Berrío o Felipe Ibargüen. Los dos son los dos y con Orlando también tenemos varias historias porque también estuve en Millonarios conmigo. Ah, claro, pero a él sí no le fue bien. Eh, y la piquiña es, sí, güey, madre, es inquieto. Los dos son muy bravos. Bueno, listo. Eh, Reinaldo Rueda o Hernán Torres. Es dura porque esos dos son mis dos padres. Creo que yo tuve, he tenido dos padres en el fútbol. Bueno, tres con el difunto Israel. Ah, sí. eh, y creo Israel el que uruguayo. sí. Sí, 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 sí. Ya voy. Y lo que es Hernán Torres y Reinaldo son como cosas aparte. Creo que mm, Papá Prudón, como yo le digo a Hernán, ¿Papá qué? Prudón. Le ¿Por dicen, qué? le dicen Prudón. Entonces, es una persona que yo siempre voy a estar agradecido. Él siempre quiso tenerme donde él estaba. De cuando nos conocimos en Millonarios, me quiso traer al Medellín, después me llevó a Bucaramanga. Incluso me decía que estudiara para meterme en su cuerpo Ah, sí. técnico. O sea, te vio talento para entender el fútbol y que lo ayudara. Sí, pero mira que no, estoy como apartado, no me gusta nada, pues Sí, sí. como, porque ves como otras cosas. Pero los dos, muy agradecido porque fueron como mis dos padres, Reinaldo acá en Nacional y Prudón siempre ha estado pues como conmigo. Listo. Elkin, un hermano en el fútbol. Varios. ¿Cuáles? No, tengo varios. Está Lessi, está Alejandro Bernal, está Johnny Ramírez, Watson, Román Torres, Ibarbo. No, tengo muchos que Pero que son llaves, llaves, llaves. llaves. Como se dice, son persos. Sí. Mago. Yo dejé muy buenas amistades en los equipos. Está también Borja, Bejarano. eh, Son muchos que dejé muy buena amistad y que todavía tengo contactos con ellos. Pero lo más así es Alessi, Johnny Ramírez, Watson, Alejandro Bernal. Bien, bien, listo. Elkin, vos pegaste muchas patadas, pero alguien te pegó a vos patadas y te logró, te hizo tambalear. No, muy poco. Creo que no, así que me pegaran, no. Incluso que en el partido de la final, yo le decía a Andrés Pérez, vamos,
vamos a darnos. Y Lo retabas. yo le decía sin llorar, vamos, no pidamos tarjeta y vamos a darnos. Pero era como la misma adrenalina Sí, y que uno claro. veía a Andrés Pérez, lo veía siempre que era metelón, que era... Y hay veces boqueaba también. Entonces yo le decía, vamos a darnos. Incluso porque yo tenía amarilla, me sacaron una amarilla y el árbitro me decía, contrólate que te vamos a expulsar. Y yo le decía, tú verás si quieres que toda esta gente se te venga encima. Así es como hay que responder. Eh, nosotros vamos perdiendo y necesitamos darle vuelta a esto a esta gente que no llore y que se pare. Entonces hubo una jugada donde él se me hizo y se me tiró y yo le decía, vamos a darnos, no te... Pero así que me pegaran, no. Bueno, bien, bien, listo. ¿Vos quién preferís que gane? ¿Vos quién preferís que pierda una final entre América y Millonarios? Qué duro. No, o sea, en realidad yo le hago fuerza donde están mis amigos, ¿me entiendes? Y yo siempre voy a estar agradecido con Nacional, con Millonarios, con América. Y si están ahí, creo que sea parcial el que mejor haga las cosas, pero desearle que alguien pierda una final, si por ejemplo está Millonarios vamos a decir, Equidad o con otro equipo, obviamente yo voy a querer que gane Millonario por lo que está, pues el aprecio que tengo por Millonario y por lo que viví allá. Obviamente con Nacional siempre le hago fuerza a Nacional por lo que viví acá y obviamente América. Si hay una final entre ambos, el que mejor haga las cosas. Porque es que aquí es complejo, Elkin, porque vos jugaste en los tres más grandes del país. Entonces, sin embargo, y esto sí quiero, no, pues sin comprometerte, pero jugaste en los tres más grandes, en uno no ganaste nada, ¿cierto? En América no ganaste América. nada, en Millonarios sí ganaste cosas y te impulsaste para crecer, pero en Nacional ganaste lo más Sí. importante. O sea, yo no te estoy comprometiendo si te digo que tu corazón es de Nacional, pues finalmente. Mira que yo, por ejemplo, yo digo que yo siempre voy a amar a Nacional por lo que viví, ¿me entiendes? Y le hago mucha fuerza a América, porque yo, que comento también, yo siempre, desde niño, yo fui, como se dice, no hincha, sino como aficionado a América. Ah, ese fue tu equipo de Y infancia. de infancia, pero cuando ya uno juega, ya uno mira las cosas de otro punto. Cuando yo llego a Nacional, vivo y miro toda la grandeza que tiene Nacional. Me convierto, como se dice, hincha de Nacional. Incluso que cuando llego a América, la gente, los de la barra me decían panadero. Al Ah, principio claro. me decían panadero. Entonces, después ya la gente decía, al único panadero que queremos es a ti, tal cosa, por lo que hace en la cancha. Pero uno dice, donde uno lo trataron bien, donde uno se... Porque yo fui feliz en Nacional. Todo lo que viví fue de felicidad. Que como salí, no quería salir de esa manera, pero se dieron las cosas así. Pero yo siempre voy a estar agradecido y me siento un hincha más de Nacional por todo lo que está. Incluso que decidí quedarme viviendo acá en Medellín. Sí, a propósito de eso que decís de panadero, Elkin, en estos días estuve por ahí experimentando unas camisetas que saqué con Daniel Muñoz, nuestra estrella pues del fútbol inglés. Y ahorita que decís lo de panadero, tengo muchas ganas y para la gente que esté viendo esto, y díganme si les gusta la idea en los comentarios porque quiero sacar una camiseta que diga orgullosamente panadero y provinciano. Porque es como nos dicen en América, como nos dicen en Millonarios, creyendo que para nosotros es un insulto ser un panadero. Qué orgullo ser el que le hace los panes del desayuno al pueblo, a la gente. Venga, yo le cocino el primer golpe del día con el que usted va a salir a trabajar. Y qué orgullo ser un provinciano, es decir, de la provincia, del campo, ser montañero. Entonces, al que le guste la idea, dígame que voy a sacar esas camisetas. Elkin, me queda claro que Nacional es tu equipo y te quedaste viviendo en la ciudad de Nacional. Eh, Elkin, eh, te quiero agradecer mucho tu presencia hoy acá y la pregunta ya casi que más definitiva de este mano a mano es, que se volvió una pregunta muy importante para los que son parte de un circulito de amigos muy característico y simpático, y es,
¿Quién bebe más, el Tama o el Petulante? Tama, tama. ¡Tama, no! Mentira, al Petu no le gana a nadie. Es mi compa el Petu. Eh, También tenemos un grupo con ahí donde está Talesi, el Mago, el Petu, Tama. Hicimos muy buena amistad. Creo que mira que toda esta etapa, lo de Nacional trajo buenas cosas Amigos. y amigos que están, como te digo, todavía tengo amigos de la barra, tengo amigos acá en Medellín, que por eso, por la cosa de Nacional, tengo una buena amistad contigo, un aprecio, un respeto por cómo trataron a la gente, que no era como el trato de hincha como se dice, el barrista Tradicional. tradicional, Sí, sino que sí. era un trato diferente y creo que eso también se lo transmití incluso a la gente de América cuando tuve la oportunidad de hablar, que hay que copiar en el fútbol, hay que copiar lo bueno. Creo que el fútbol es pasión, no es violencia, no es... los jugadores son seres humanos que se van a equivocar y van a salir las cosas bien también. Sí. Que parte de que la gente inicie a tratar bien y que inicie a ver el fútbol con una pasión y no como violencia, creo que la gente va a incentivar más, se va a incentivar más, van a volver a los estadios y que el fútbol es una fiesta y eso es lo que, por ejemplo, ustedes hacen y que lo que yo viví estando acá en Nacional, ustedes en el estadio era de fiesta y después había un buen diálogo con los jugadores Sí. y ojalá eres vocero, he visto que también tenías pues como una unión con el del Medellín, es invitar a la gente a eso, a que disfruten el fútbol. El fútbol no es violencia. Hay un equipo que gana y todos merecen festejar. Qué bueno es después de un partido o de un clásico salir y tomarse un fresco con alguien del Medellín. Y bueno, que aunque por dentro uno diga, no quiero que ganes, pero Sí. hay una buena amistad. Es lo mismo con la gente de América. Son unas lindas hinchadas y que ojalá algún día todos se puedan reunir y vivir el fútbol con pasión y no con violencia. No, no, así es, Elkin, así es definitivamente y adhiero a todas las palabras que acabaste de decir, más allá de la rivalidad grande que hay con otros equipos y que siempre vamos a querer que pierdan, pero el mensaje que vos decís es muy importante y es el sentido de convivencia, de respeto por la diferencia, de vivir el fútbol en paz, en familia y bueno, tengo que rescatar que aunque al principio dijiste que el Tama definitivamente Petulante es el campeón mundial de beber. eh, eh, pero incluso al Petulante lo considero una gran persona, hermano, como hasta en medio de su humor y de su chispa, muy noble Sí, muy y muy noble, muy noble. sencillo, pues, y muy buena persona. Un abrazo ahí para el Petulante, que también en muchas circunstancias de mi vida en las que he tenido problemas y me ha escrito y me ha mandado su aliento y ha publicado cosas a mi favor. Un saludo, Petu, para vos. Elkin, lo último que te quiero decir, y antes de despedirme, diciéndole a la gente que si les gusta esta camiseta, la consiguen en la tienda Barrista y que le agradezco una vez más a la marca Renaissance de Medellín por esta gorra. Quería decirte, Elkin, que tuviste una carrera donde fuiste campeón con Nacional 4 veces, con Millonarios creo una o Dos dos, veces. dos, o sea, tenés 6 títulos, no me acuerdo qué más. Entonces es una carrera sobresaliente. Hace poco pues tuviste un suceso del que no vamos a hablar, pero yo quiero hacer una reflexión y es que tan teso Elkin que en un parpadeo, hermano, uno de pronto pueda estar del otro lado, pero menos mal estás de este lado, la suerte te acompañó y digamos Elkin que te quiero preguntar si estás de acuerdo en que bacano estar vivo pues, qué bacano que uno un día de pronto piense que pudo haber estado del otro lado, pero aquí seguimos pues disfrutando de la vida, de los amigos, del fútbol, de la fiesta, de la tranquilidad de la familia y respirando pues y viendo qué nos depara la vida o no. Sí, sí. Sí es, como se dice, volver a nacer y creo que soy como afortunado, Dios me dio pues como otra oportunidad y bueno, trato de disfrutar la vida, vivir como siempre me ha gustado. Eh, Como te decía la otra vez, no me gusta, no soy tanto de tema de periodismo, Sí, 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 estoy sí. pues como apartado de eso y trato pues como disfrutar la vida a mi manera y bueno, creo que
agradecido con todo lo que me ha dado Dios, todo lo bueno, todo lo no tan bueno, pero son muchas cosas más buenas. He sido un privilegiado de la vida. Pude cumplir como mis sueños y bueno, ahora estoy en otra faceta que quiero cumplir otras metas y disfrutar con mi familia, mis amigos y bueno, ojalá Dios me dé mucho más tiempo de vida para poder disfrutar con toda la gente. Que así sea Elkin. Lo último, y ahí pues como para empujar un poco y ayudarnos entre todos. ¿Cómo es que llaman las cabañas que hay En ¿en dónde? Capurganá, En bueno, a Capurganá. invitar a la gente que vayan también al Chuzo, restaurante en la 30A, Eso. se llama Ofi Gourmet, invitarlo, buena sazón, e invitarlo a las cabañas en Capurganá, Ofi Cabaña Capurganá, aparecen en las redes Y sociales así. también Ofilicores. Y Ofi Licores en el En Obelisco. el obelisco, eso, muy bien. Todo el mundo invitado. Saben que Ofilicores es como iba a una casa de nosotros. Y Elkin, fue muy bacano, hermano, conversar con vos. En la cancha fuiste callado, pero bravo. Y yo creo que tenés el respeto de los hinchas de Nacional, incluso independiente de tu pasado con otros dos equipos que no están en nuestro corazón. Entonces, hermano, fue muy bacano escucharte. Muchas gracias y agradecido porque estés acá en mi casa y en mi museo. No, hágale, Pipe. Gracias a usted. Abrazo grande, hey, un abrazo para todos. Espero que les haya gustado este capítulo de Recordando la Gloria con el Kim Blanco y nos vemos en la próxima. Chao, suerte.